es la nefrona. Y la falla renal aguda con necrosis tubular aguda es reversible si la captamos a tiempo, pero si la dejamos evolucionar va a dañar principalmente a la médula y si sigue dañando va a llegar a la corteza y va a haber un daño irreversible si no lo detectamos a tiempo. Y fuera de la corteza se encuentra la cápsula y la grasa perirrenal que recubre el riñón, que son mecanismos estructuralmente protectores ante traumatismos y hay que tenerlo en cuenta. En cuanto a la médula renal, está formada por las pirámides, cuyo ápice está dirigido hacia el seno renal y la base se proyecta hacia afuera y demarca la unión entre la médula y la corteza. El ápice de la pirámide forma la papila que van a los cálices menores y la fusión de esos cálices menores forma los cálices mayores y forman la pelvis renal que da origen al uréter. Entonces, si vemos bien, tenemos una corteza, una médula, la corteza va a ser mucho más irrigada y la médula menos irrigada, y en el riñón es el principal órgano, el órgano par retroperitoneal, en donde se va a iniciar la formación de orina, que no es más que un ultrafiltrado de la sangre y del plasma en sí, porque todo llega como sangre, después se extrae el plasma de esa sangre, y eso es lo que pasa a través de la barrera de filtrado glomerular, que lo vamos a ver posteriormente, y en la médula renal hay menos irrigación, por lo cual es más sensible a lesiones tipo isquémicas, así que lo primero que se daña es la médula renal y tienen que tenerlo en cuenta. Los túbulos son los primeros que sufren cuando hay déficit de oxígeno, así que los túbulos, antes que los glomérulos, van a ser los más dañados. Y esto es lo que tenemos. Esta es la corteza. Aquí ven la corteza. Si ven bien el riñón, es un órgano muy vascularizado y posteriormente explicaremos toda la vasculatura renal. Esta es la pelvis renal y el ilio renal, que va a tener las arterias renales, las venas renales, los nervios, principalmente nervios simpáticos, y la pelvis renal, de donde desembocan los cálices que van a llevar la orina. Entonces, en toda esta estructura de la corteza renal y de la médula renal, vamos a tener las pequeñas unidades funcionales de la nefrona, que es la nefrona, perdón, que van a ser entre 800.000 a 1.000.000 de nefronas por riñón. Entonces, si les preguntan cuántas nefronas tiene el ser humano, aproximadamente 2 millones de nefronas, porque tenemos 2 riñones. Pero la cantidad de nefronas va a estar afectada ya sea por, uno, el sobrepeso, o que el paciente fume, o que haya sido prematuro, o que haya tenido un episodio de lesión renal aguda o en la infancia una anomalía congénita del tracto genitourinario, lo que le llaman CACUT, que haya alterado esa función renal y haya disminuido el número de nefronas funcionantes y las haya esclerosado, que es un dato de cronicidad. Pero si no fue prematuro, no tiene factores de riesgo y no tiene enfermedades, un riñón normal tiene entre 800.000 a 1.000.000 de nefronas y eso hay que tenerlo en cuenta. Y estas son las pirámides renales que ya habíamos comentado, y el espacio entre las pirámides constituye las columnas de Bertin, que también las mencionamos. ¿Y cuál es la correlación anatómica vascular? Si ven bien, el riñón es un órgano muy vascularizado, ya sabemos su localización y que tiene relación con los grandes vasos. La vena renal es mucho más larga del lado izquierdo que del lado derecho. La arteria renal generalmente es del mismo tamaño en ambos lados, y esto es importante sobre todo cuando nosotros hacemos o evaluamos un paciente para trasplante renal. Saber que del lado izquierdo la vena renal es mucho más larga, y eso lo tienen en cuenta los urólogos o los cirujanos de trasplante cuando van a hacer el trasplante renal. La vena renal pasa por delante de la aorta y por debajo de la arteria mesentérica superior, formándose una pinza, cuando en ocasiones esa pinza se vuelve muy apretada y logra comprimir la vena renal, genera síntomas, y es lo que se llama el síndrome de cascanueces, que lo vamos a ver también. La relación con el psoas o el músculo psoas es importante porque cuando hay sangrado renal, ese sangrado renal se dirige hacia el retroperitoneo y se puede arraigar en el músculo psoas y puede haber un signo de psoas positivo por irritación del músculo psoas secundario al sangrado retroperitoneal de origen renal. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta también.
cómo se ramifica o cómo es la anastomosis vascular renal a partir de la arteria. Bueno, tenemos la arteria renal que entra por esa estructura que mencionamos anteriormente, que es el ilio renal, y aquí viene lo rojo, es la arteria renal. Esta se va a subdividir en arteria interlobular y posteriormente va a llevar a lo que es la arteria arcuata. Entonces ella sube como arteria interlobular y dobla hacia las pirámides y aquí se transforma en arteria arcuata. Y esa arteria arcuata posteriormente se va a bifurcar en arterias interlobulillares y que va a dar origen a una de las arteriolas más importantes de lo que es la unidad funcional, o sea, la nefrona, que es la arteriola aferente. Luego va a haber capilares glomerulares, eso lo vamos a ver en una imagen, la arteriola eferente, y de la arteriola eferente es importante mencionar que se van a bifurcar en red capilar peritubular que va a seguir a todo el trayecto de los túbulos. Hay diferentes túbulos, hay un túbulo contorneado proximal, un túbulo recto proximal, un asa de Henle en forma de U, un túbulo distal, y saber que esa asa de Henle tiene un segmento delgado y un segmento grueso ascendente, y el delgado es el segmento descendente, y la parte inicial del segmento ascendente es delgado todavía. Luego viene el túbulo distal, luego el túbulo colector cortical y posteriormente túbulo colector medular, que va a haber una distribución de varios conductos colectores que van a formar esa parte medular del túbulo colector. Y posteriormente tenemos el sistema de la circulación sistémica, hacia donde por todo esto va a pasar la sangre que va a ser procesada por el filtrado glomerular y que va a limpiar esa sangre de los tóxicos y de los iones y del exceso de agua que no necesito para poder botarlo por la orina. Y saber que todas estos vasos sanguíneos reciben el 20% del gasto cardíaco. Y esta es la correlación anatómica con las costillas. Ya les expliqué que los riñones están entre T12 y L3 y es muy importante cuando realizamos la biopsia renal para localizar bien. Generalmente las hacemos en el lado izquierdo, ya que tenemos al hígado en esta parte, que si puyamos el hígado vamos a causar una lesión mayor, pero en caso tal de que se vea mejor el derecho que el izquierdo, lo hacemos del derecho, no pasa nada. Pero generalmente usamos el polo inferior del riñón izquierdo para realizar una biopsia renal y poder tener muestras de tejido tanto de corteza como de médula, como de los vasos sanguíneos y del intersticio para analizarlo con el patólogo renal y poder llegar a un diagnóstico. Entonces, si me preguntan, ¿qué evalúa el nefrólogo? Nosotros estudiamos los riñones en sí, pero estudiamos más la parte microscópica del riñón que está comprendida por la unidad funcional que es la nefrona, la vasculatura del riñón, sobre todo las arteriolas, el intersticio renal y también lo que vendría siendo la médula, los túbulos, más que todo por la parte de las tubulopatías. Entonces nosotros en general, a grosso modo, estudiamos 4 compartimentos. Y el síndrome de cascanueces es una compresión extrínseca de la vena renal izquierda, que ya dijimos que tiene una distribución más larga y más recta, que impide su drenaje sanguíneo normal en la vena cava inferior. La mayoría de los pacientes con esta compresión va a estar entre la aorta y la arteria mesentérica superior. O sea, en esta sección, aquí está la aorta, la arteria mesentérica superior y la pobre vena renal izquierda que trata de entrar en los riñones. ¿Y qué pasa cuando se comprime? Vamos a tener una clínica de hematuria y puede haber proteinuria de bajo grado. Una proteinuria que generalmente va a ser lo más un gramo en 24 horas. Y el ejercicio y la bipedestación y el índice de masa corporal bajo va a generar más síntomas. Así que, ¿cuál es el fenotipo clínico de los pacientes con síndrome de cascanueces? Son pacientes que presentan hematuria, que generalmente son muy delgados y que la hematuria se exacerba con el ejercicio. Y el tratamiento puede ser conservador o quirúrgico dependiendo de la intensidad de los síntomas. Y si ven bien, esto puede dar muchas manifestaciones: hematuria, proteinuria, dolor testicular recurrente porque está muy relacionado con la arteria gonadal izquierda, la vena renal izquierda, astenia, fatiga, hipertensión arterial,
por activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona por la compresión de los vasos sanguíneos. Puede haber trombosis de la vena espermática izquierda, haber litiasis renal, varicocele izquierdo y dolor en flanco o abdominal difuso. Más de lo mismo, de por qué se da el síndrome de cascanueces, así que es una causa de hematuria a tener en cuenta, sobre todo en personas delgadas. El intersticio renal es escaso, pero lo estudiamos y lo analizamos para ver qué tan crónico es el daño y qué tanto daño intersticial hay. Y representa el 5 a 7% del volumen renal cortical y aumenta con la edad. A medida que pasa la edad, nosotros tenemos un filtrado, una función glomerular de 125 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados en el hombre y de 105 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados en la mujer en general. Pero ¿qué pasa cuando aumentamos con la edad? A medida que nosotros pasamos los 40 años, perdemos nefronas por el proceso del envejecimiento normal. Entonces, cada año perdemos alrededor de 0.8 a 1 mililitro por minuto por 1.73 metros cuadrados. Así que por década estamos perdiendo aproximadamente 10 mililitros por minuto de filtrado glomerular. Así que si ustedes se preguntan, si yo, varón, no tengo factores de riesgo, en teoría, y me cuido bien con dieta y actividad física esporádica, intentando de que sea lo más frecuente posible, tomo suficiente agua, trato de comer no tan alto en sal, tengo un filtrado glomerular en promedio de 120 mililitros por minuto, en teoría. Pero a partir de los 40 ya yo sé que ese filtrado va a ir bajando con cada década que pase. Entonces yo a los 50 años probablemente ya no tenga esos 120 y tenga 110 o 108. Probablemente a los 60 años ya lo normal para mí va a ser que esté entre 90 o menos, dependiendo de cuánto tenía en mi juventud. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Y en la corteza interna, el intersticio renal equivale a un 10% y en la médula interna a un 30%. El intersticio tiene fibroblastos en un 50% y tiene células dendríticas en un 50% que tiene una función inmunológica con el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2. Y el complejo mayor de histocompatibilidad no es más que nuestra identidad, lo que nos hace ser únicos. Y es muy importante y lo consideramos mucho en las enfermedades mediadas inmunológicamente y también en el trasplante renal. Los fibroblastos nos sirven como una estructura de soporte, andamio para corpúsculos renales, túbulos y vasos sanguíneos, pero también tienen otras funciones, ya que los fibroblastos en la corteza renal tienen la 5-nucleotidasa que puede sintetizar la eritropoyetina, que nos sirve para la diferenciación y maduración de los eritrocitos, estimulando a la médula ósea. Entonces, en el riñón se sintetiza la eritropoyetina, una importante hormona que sirve para la producción de eritrocitos y que haya menos anemia. Así que, ¿qué pasa cuando los riñones se dañan y hay enfermedad renal crónica? Se pierde la síntesis de EPO y hay anemia de enfermedad crónica, que no sé si ya dieron hematología, pero es una anemia caracterizada por un BCM normal y un HCM normal. Es normocítica, normocrómica generalmente, a menos que se acompañe de otra deficiencia, ya sea hierro, ya sea vitamina B12, ya sea ácido fólico, y también saber que en la enfermedad renal crónica hay una condición que se llama hiperparatiroidismo secundario que puede llevar a anemia por fibrosis medular. Y lo otro, que hay células intersticiales cargadas de lípidos con glucosaminoglicanos, prostaglandinas E2, que son lípidos vasoactivos, así que pueden generar ciertos cambios tanto en la membrana basal glomerular, así como en los vasos sanguíneos, estimulando la musculatura lisa, sobre todo de las arteriolas. Y llegamos a lo que es la unidad funcional renal, la nefrona. ¿Y por quiénes están constituida la nefrona? El glomérulo, que es esta red de capilar o ovillo de capilares, que es lo que se refiere al glomérulo. Esta cápsula que está aquí, que envuelve al ovillo capilar glomerular, se llama cápsula de Bowman,
y de aquí sale la arteriola aferente, y después de que pasamos toda esta maraña de vasos capilares, se forma la arteriola eferente. De la arteriola aferente ya vimos todo lo que se bifurcaba hasta la arteria renal y de que de ahí llega la sangre y se va a filtrar por este ovillo capilar glomerular que tiene ciertas estructuras que se va a llamar la barrera de filtración glomerular, que va a hacer que pase un ultrafiltrado del plasma cuyos componentes principales va a ser agua y sal en forma de cloruro de sodio, además de que van a pasar aminoácidos, urea, glucosa, entre otros productos. Pero no pasa proteínas porque tenemos la barrera de filtración glomerular que tiene una carga negativa, poros pequeños que no permite que pasen proteínas plasmáticas como la albúmina. Así que si pasa la albúmina es porque esta barrera está dañada. Entonces, uno de los marcadores de daño renal es la proteinuria, porque en un riñón normal no debería pasar proteínas en la orina. Entonces, ya cuando pasa este ultrafiltrado del plasma, pasa por todo el túbulo contorneado proximal, va bajando hacia el asa de Henle, que es esto, y sube en el segmento ascendente grueso de Henle al túbulo distal y al final de la asa ascendente gruesa, y aquí hay unas células especializadas que se llama la mácula densa, que junto con la arteriola aferente y otras estructuras forman, o sea, las células del aparato yuxtaglomerular forman el aparato yuxtaglomerular que ante cambios importantes en la concentración de cloruro de sodio y cambios de la presión arterial sistémica van a activarse y van a ocasionar cambios en la arteriola aferente y además va a censar ese cloruro de sodio dependiendo y va a fomentar lo que es la secreción de renina a través de los gránulos de renina en las células de la arteriola aferente. Así que tiene una gran importancia en la autorregulación de lo que es la presión que pasa a través de lo que es el ultrafiltrado del plasma que posteriormente va a ser la orina. Entonces va a seguir por el túbulo distal, va a haber el colector cortical y el conducto colector medular, que posteriormente a lo largo de todas estas 6 semanas vamos a ver cómo funciona cada área, porque si se los explico en este momento no me van a entender muy bien, pero acá vamos a hablar las generalidades. Entonces todo esto, esa cantidad de plasma que pasa aquí va a formar una orina, cuyo 95% va a ser agua y el 5% van a ser los solutos que necesitamos desechar. Entonces, la nefrona se compone por el glomérulo, ya lo expliqué, ovillo capilar entre dos arteriolas aferente y eferente, y los túbulos, ya los expliqué, contorneado proximal, el asa ascendente y el asa descendente de Henle, el contorneado distal y los colectores, que es compartido por varias nefronas. O sea, estos conductos colectores se unen otras nefronas, que estos son los principales componentes, se unen como 8 a 10 nefronas y descienden en un solo conducto colector. Saber que hay entre 1 a 1.3 millones de nefronas por cada riñón, dependiendo de muchos factores, y la orina se empieza a formar en el espacio de Bowman, que no es más que el espacio que hay entre el glomérulo y la cápsula de Bowman, y a este espacio de Bowman también se le llama espacio urinario. Así que glomérulos más túbulos es igual a nefrona, y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Otros elementos estructurales de la nefrona. Bueno, están los vasos preglomerulares, como la arteriola aferente, arterias intrarrenales de diverso calibre y las arteriolas aferentes. Tenemos el glomérulo, que es esa composición, ese ovillo de capilares vasculares, y alrededor de esos glomérulos y de esa cápsula de Bowman que prácticamente protege al glomérulo, va a haber intersticio. Entonces el glomérulo no es más que una red capilar entre dos arteriolas, es un endotelio capilar recubierto por pericitos, que son las células endoteliales especializadas, y los podocitos, que son células epiteliales viscerales especializadas que abrazan el glomérulo y lo protegen de la alta presión hidrostática que hay dentro del glomérulo, porque eso lo vamos a ver, que el glomérulo tiene una presión hidrostática alta de alrededor de 55 a 60 milímetros de mercurio. Las células mesangiales intercapilares
son células de sostén y la cápsula de Bowman es la que cubre al glomérulo para protegerlo. Después del glomérulo, el filtrado que pase por ahí del plasma pasa a los túbulos. Todos estos son los túbulos, ya los he mencionado, y posteriormente los vasos postglomerulares, que son las arteriolas eferentes, y sabemos que de las arteriolas eferentes sale los capilares peritubulares, pero también sale la vasa recta, que va como un vaso literalmente recto hacia lo que es la médula renal. Más de los elementos estructurales, los podocitos, las células mesangiales, las células tubulares. En cada túbulo hay células tubulares de ese túbulo que permite, ya sea mediante difusión pasiva o difusión facilitada o con transportes activos, retener o reabsorber los solutos que necesite y en algún contexto, cuando no necesitamos algo, lo secreta o simplemente no lo reabsorbe. Así que son células epiteliales polarizadas con múltiples transportadores de localización específica y una dotación mitocondrial proporcional a la capacidad de transporte. Entonces, ¿cuál es el túbulo que trabaja más y que tiene más dotación mitocondrial y que necesita más adenosintrifosfato, o sea, ATP, para realizar las funciones? Pues es el túbulo proximal, porque ahí se reabsorbe la mayoría de agua, la mayoría de sodio, la mayoría de cloro y la mayoría de todos los solutos, llámese fosfato, magnesio, aminoácidos, glucosa, entre otros. Así que, ¿cuál es el túbulo que trabaja más? El túbulo proximal, y hay que tenerlo en cuenta. La basa recta, ya les hablé de la basa recta, distribución en forma de asa, paralelos a las estructuras tubulares. El intersticio, células mesenquimales de tipo fibroblastos en un 50%, pero saber que también hay células dendríticas en otro 50% y que tienen capacidad sintética, porque aquí en los fibroblastos de los capilares peritubulares se sintetiza la eritropoyetina. Y el mesangio glomerular y el intersticio renal se organizan en algunas zonas concretas, generando una estructura como es el aparato yuxtaglomerular, muy relacionado con la arteriola aferente. Así que estas son definiciones de elementos estructurales en general para que sepan de dónde se origina cada cuestión. Entonces, esta es la barrera de filtración glomerular de las que tanto les hablo. Y esto es fundamental que lo entiendan para entender de dónde sale lo que llamamos síndrome nefrótico y síndrome nefrítico. Cuando hablamos de barrera de filtración glomerular, tenemos el glomérulo, pero dentro del glomérulo tenemos capilares, capilares, capilares y capilares. Tenemos una membrana basal glomerular compuesta principalmente de colágeno tipo 4 y estas prolongaciones que ven como pelitos son los podocitos. Esos podocitos prácticamente abrazan el capilar, lo protegen de que no pase la albúmina ni pasen elementos formes de la sangre como los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas, por lo cual en la orina no debería haber tampoco sangre, no debería haber glóbulos blancos y no debería haber plaquetas. Y en caso tal de que lo haya es porque esta barrera de filtración glomerular está alterada, sobre todo en el endotelio capilar fenestrado y también algún daño en las otras dos estructuras. Entonces, si les pregunto qué es la barrera de filtración glomerular, está compuesta por tres estructuras y es la que permite que pasen los solutos que tengan que pasar, o sea, solutos pequeños, y no pasen los elementos formes de la sangre y que no pasen las proteínas plasmáticas, en especial la albúmina, que es la que nos representa en cuanto a daño renal y daño cardiovascular. Así que la albuminuria es un marcador de daño renal y cardiovascular y es un predictor de futuros eventos cardiovasculares, llámese infarto agudo a miocardio, llámese enfermedad cerebrovascular, llámese enfermedad vascular periférica y llámese también, aparte de la parte cardiovascular, la parte renal, enfermedad renal crónica, lesión renal aguda. Hasta el momento van entendiendo, voy muy rápido, preguntas. ¿Se Todo durmieron? entendible, doctor. Ok. Entonces tenemos esta barrera de filtración glomerular. El endotelio es la parte vascular del capilar y tiene fenestraciones, que las fenestraciones no es más que pequeños orificios rasgados que tienen un diámetro de 50 a 100 micrómetros. Por ahí todavía puede pasar algún pequeño traza de proteína, un pequeño elemento forme,
pero después tenemos la membrana basal glomerular. Esa membrana basal glomerular está compuesta por colágeno tipo 4 y entonces hay enfermedades del colágeno tipo 4 en la membrana basal glomerular, como el síndrome de Alport, lo otro que conocemos como, o que conocíamos como la hematuria familiar benigna, pero también cambia su nombre y se llama ahora enfermedad de la membrana basal glomerular delgada. Y otros como el síndrome de Anach, que está relacionado con alteraciones a nivel del sistema nervioso central, formación de aneurismas cerebrales, entre otras manifestaciones, y que lo vamos a ver posteriormente, pero saber que si yo tengo un adelgazamiento de la membrana basal glomerular porque tengo una mutación en el colágeno tipo 4, mi principal manifestación clínica va a ser hematuria. Si yo tengo lesionado el endotelio capilar fenestrado y se me inflama el endotelio capilar fenestrado, voy a presentar hematuria y además voy a presentar datos de inflamación como leucocituria, hipertensión y falla renal, porque estoy dañando la parte vascular que me lleva el ultrafiltrado del plasma. Así que lo más probable es que si yo tengo estas estructuras dañadas, principalmente el endotelio, yo voy a tener un síndrome nefrítico. En cambio, si lo que se me daña son los podocitos, que es todo esto que rodea a lo que son los capilares, si yo tengo dañado es el podocito, ya que la membrana basal glomerular también tiene una carga negativa, pero si logra pasar proteína por ahí, se estanca en las células epiteliales viscerales, que son los podocitos. Si los podocitos se dañan, yo voy a tener una proteinuria masiva, porque mi última barrera para retener esa cantidad de proteínas plasmáticas y devolverlas a la circulación son los podocitos. Si esa estructura se daña, yo voy a tener una proteinuria masiva. Y cuando hablo de proteinurias masivas, hablo de proteinurias en rango nefrótico. Así que una definición que ustedes tienen que tener en la cabeza de ahora en adelante, en el cerebro, es que la proteinuria masiva o proteinuria en rango nefrótico es una proteinuria mayor o igual a 3.5 gramos en 24 horas, principalmente. Y lo otro es que la definición de proteinuria se da a partir de más de 150 miligramos en 24 horas. Así que cuando hablamos de rango nefrótico, más de 3.5 gramos. Hago la salvedad y si es menos de 3 gramos, ya pensar en una proteinuria de origen tubular, porque se va perdiendo proteínas que se generan en los túbulos, ya que en los túbulos también generamos proteínas, principalmente la proteína de Tams-Horsfall a nivel del asa de Henle, sobre todo el segmento grueso, que también se le denomina uromodulina y la vamos a ir viendo a lo largo de las 6 semanas. Y si ven bien, ahorita mismo yo estoy hablando mucho de la fisiología, pero a lo largo de todas las presentaciones voy a ir repitiendo muchas cosas que he dicho en clases anteriores porque necesito que se lleven el concepto básico. Y además de estos tres componentes fundamentales, tenemos las células mesangiales, que es las que sostienen estas tres estructuras de la barrera de filtrado glomerular. Entonces, si yo tengo lesión del endotelio y de la membrana basal glomerular, las manifestaciones principales van a ser hematuria y falla renal. Si tengo daño solamente de los podocitos y esto está íntegro, yo voy a tener más proteinuria y síndrome nefrótico. Así que eso es una de las principales diferencias entre las diferentes estructuras. Y tener en cuenta que no todo es fijo, que yo voy a tener solo un síndrome nefrítico o que solo voy a tener un síndrome nefrótico. Generalmente hay combinaciones, nefrítico-nefrótico con más predominio del nefrítico o viceversa. Más de lo mismo, estos son los procesos podocitarios, o sea, los podocitos con sus diafragmas en hendidura, y saber que tienen actinina, tienen diferentes proteínas y moléculas de adhesión, como la nefrina, que mutaciones de la nefrina se han relacionado con enfermedades glomerulares que ocasionan síndrome nefrótico, como enfermedad de cambios mínimos y focal segmentaria, glomerulosclerosis focal segmentaria. Saber que hay mucho calcio y que tenemos podocina, entre otras estructuras, y que al final todo va a estar compuesto por un citoesqueleto de actina que mantiene íntegro lo que son las células epiteliales viscerales o podocitos. Entonces tenemos los podocitos,
la membrana basal glomerular, que está compuesta principalmente por colágeno tipo 4, en sus subunidades alfa 3, alfa 4, alfa 5, pero también tiene colágeno tipo 5 y en menos proporción colágeno tipo 6, además de que tiene proteoglucanos y glucosaminoglucanos que generan una carga negativa que no permiten el paso de la albúmina porque la albúmina tiene carga negativa. Entonces, una carga negativa con una carga negativa no va a pasar porque se repelen. Igual, los podocitos tienen una carga negativa en su superficie celular. Y la barrera más interna va a ser el capilar glomerular o el endotelio fenestrado más que todo. Y el aparato yuxtaglomerular, sabemos que tenemos un sistema doble capilar, con capilares glomerulares y capilares periglomerulares. Los glomerulares es el único en el cuerpo que tiene dos arteriolas, aferente y eferente, en vez de una arteriola y una vénula. Y los capilares periglomerulares tienen una función de nutrición. El aparato yuxtaglomerular va a estar conformado por la porción final, de la asa gruesa ascendente de Henle y el túbulo proximal también está relacionado y la arteriola aferente. Además de que el túbulo distal también está relacionado por la parte de que ahí están las células de la mácula densa. Entonces, la mácula densa sensa la cantidad de cloruro de sodio que llega a esa zona, tanto final del asa ascendente gruesa de Henle como del túbulo distal, y activa ya sea un mecanismo intrínseco o un mecanismo extrínseco que vamos a explicar. El mecanismo intrínseco se guía por la secreción de adenosina para lo que es la vasoconstricción de la arteriola aferente para que no pase tanto cloruro de sodio, porque sensa demasiado cloruro de sodio. En cambio, si hay cambios radicales en la presión arterial sistémica, eso lo sensa la mácula densa en forma de cloruro de sodio, y si hay poca cantidad de cloruro de sodio, o se está llegando mucha cantidad de cloruro de sodio, va a decidir si va a activar o no el sistema de renina, angiotensina, aldosterona. Entonces ella envía el estímulo a través de las células de la mácula densa a las células granulares de la arteriola aferente productoras de renina. Se produce la renina y esa renina va al hígado, donde va a transformarse, va a usar el angiotensinógeno del hígado y lo va a transformar en angiotensina 1 y va a viajar por la circulación a lo que es los capilares pulmonares y buscar la enzima convertidora de angiotensina y la va a transformar en angiotensina 2, y esa angiotensina 2 va a tener una función vasoconstrictora sistémica y que va a bajar hasta las glándulas suprarrenales, en la porción de la corteza suprarrenal, y va a secretar la aldosterona, y esa aldosterona va a viajar a los segmentos del túbulo colector cortical y del túbulo colector medular a nivel de la nefrona distal, mediante receptores mineralocorticoides, y activar lo que es su función, que prácticamente va a ser la reabsorción de sodio y la excreción de potasio. Así que sube la presión arterial. ¿Por qué? Porque reabsorbo agua y con esa, reabsorbo sodio, perdón, y con ese sodio reabsorbo agua y va a subir la volemia y en sí va a subir la presión arterial y va a excretar potasio. Así que los cambios ante un exceso de aldosterona va a ser hipernatremia e hipocalemia, que no siempre se va a dar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos mecanismos reguladores que no permiten que se vaya a esos extremos. Entonces, en el aparato yuxtaglomerular tenemos las células granulares yuxtaglomerulares, que son las que producen renina, que están en las paredes de ambas arteriolas renales, pero principalmente en las de la aferente. Las células de la mácula densa, que son células epiteliales modificadas, que actúan como sensores de osmolalidad, y esa osmolalidad va a estar dada por el cloruro de sodio que llegue, detectando la composición de ese líquido tubular al inicio del túbulo distal, y hará o activará las células granulares para que modifiquen o no la secreción de renina. Y tenemos las células mesangiales extraglomerulares o células de Lasis, que también sirven de sostén y tienen la capacidad de producir un poco más de renina. Así que estas son, o estos son, los componentes del aparato yuxtaglomerular. Y aquí está el aparato yuxtaglomerular. Tengo mi arteriola aferente, tengo mis células productoras o células granulosas, granulares, productoras de renina,
tengo mi túbulo distal o la sección o el segmento distal del asa ascendente gruesa de Henle y mis células de la mácula densa. Ellos van a censar la cantidad de cloruro de sodio que llegue aquí, y dependiendo si es mucho o poco, va a activar o no la secreción de renina a través de las células granulares de la arteriola aferente. Y esto es el aparato yuxtaglomerular. Y estas son imágenes de una biopsia renal. Y tenemos un glomérulo, como se ve a nivel del microscopio óptico o microscopía de luz. El glomérulo con su cápsula, los capilares, algunas pequeñas células, y todo ese espacio entre los capilares es el espacio mesangial. Y aquí lo vemos en microscopía electrónica, como se ve la barrera de filtración glomerular. Aquí tenemos los procesos podocitarios, el diafragma en hendidura, la membrana basal glomerular y acá abajo el endotelio capilar. Entonces, la membrana basal glomerular, que fue una cosa que se me pasó, no les expliqué que la membrana basal glomerular tiene 3 secciones: la lámina rara externa, la lámina densa y la lámina rara interna, y que está compuesto principalmente por colágeno tipo 4. Entonces, estos son podocitos normales. ¿Cómo se ve un síndrome nefrótico, especialmente por enfermedad de cambios mínimos y por glomerulosclerosis focal y segmentaria? Estos podocitos que ustedes ven aquí como prolongaciones hacia arriba van a estar totalmente aplanados o borrados. Entonces, en la enfermedad de cambios mínimos y en la focal segmentaria, el principal cambio que se va a ver en la microscopía electrónica, que es esto, que es una imagen ultraestructural de lo que es esto. O sea, es esto, pero minimizado a muchas veces más. Van a haber aplanamiento o borramiento de los podocitos con un síndrome nefrótico masivo mayor de 3.5 gramos en 24 horas, y eso se le llama proteinuria en rango nefrótico. Aquí más de lo mismo, la luz del capilar, el endotelio, el espacio urinario, tenemos los procesos podocitarios, la membrana basal glomerular, y acá en esta parte el endotelio capilar, identificando de forma un poco más alejada lo que es la barrera de filtración glomerular. Y solo para ejemplificar lo que era lo que es el aparato yuxtaglomerular. Y bueno, ya hablando un poco, o habiendo hablado un poco de anatomía, pasamos a la parte de la fisiología renal. Entonces, ¿cuáles son las funciones de los riñones? Generalmente solo pensamos que es esto: excreción de productos de desecho del metabolismo. Pero no solo es eso, también secreta hormonas, regula la producción de glóbulos rojos a través de la eritropoyetina, me sirve también para el metabolismo y la salud mineral ósea, ya porque reabsorbo calcio o boto calcio, o porque activo la vitamina D2 a D3 por la 1-alfa hidroxilasa en el túbulo proximal, y también tiene un importante papel la hormona paratiroidea, que a medida que se daña el riñón va a generar algo que se llama hiperparatiroidismo secundario de la enfermedad renal crónica. Y eso va a llevar a que el hueso, que está lleno de calcio y fósforo, pierda esa mineralización, y ese calcio y ese fósforo se desprendan del hueso, vuelvan al hueso frágil y genere un alto recambio o un bajo recambio, dependiendo de los niveles de PTH, y pueda haber mayor riesgo de fracturas. Y hay otras funciones misceláneas como gluconeogénesis, entre otras cosas. En cuanto a la excreción de productos de desecho, bueno, excreta urea en un 50%, porque la urea es necesaria para otras cosas como el mecanismo de contracorriente, que lo vamos a explicar posteriormente. Secreta algo de creatinina en un 10 a 20%, por eso las ecuaciones que miden la función renal en cuanto a creatinina no son del todo exactas, porque sobreestiman la función renal en un 15 a 20%, y el ácido úrico que se deriva de los ácidos nucleicos también tiene una importante reabsorción y excreción a través del riñón. Entonces ajusta la excreción de agua y electrolitos para balancear la ingesta neta y la producción endógena. Secreta hormonas, ya hemos visto la renina, angiotensina 2, prostaglandinas, óxido nítrico, endotelina, bradiquininas, entre otras. ¿Y cuáles son los mecanismos básicos? En los glomérulos, que ya vimos que es el ovillo capilar glomerular, hay filtración principalmente.
generación de un ultrafiltrado plasmático que no contenga ni elementos formes. Los elementos formes se refiere a glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, ni proteínas plasmáticas, principalmente la albúmina. ¿Cómo podemos medir la función de filtración glomerular? A través de la creatinina, la cistatina 6, lo ideal sería la inulina, pero es muy tedioso, es muy costoso, así que lo más barato, lo más accesible y lo que más nos sirve es la creatinina para nosotros, pero ya está habiendo mediciones con cistatina 6. Lo recomendado es hacer una medición o una estimación del filtrado glomerular con creatinina y cistatina C. ¿Cuál es el problema de la creatinina? Que se secreta en un 15 a 20% por el túbulo proximal, que eso ya lo expliqué, y también está muy condicionada por la edad del paciente. Entre más avanzada la edad, menos masa muscular, por ende va a haber menos creatinina. Y esto subestima el filtrado glomerular, o lo sobreestima más que todo. En cambio, si yo tengo un fisicoculturista joven que se está tomando creatina, entre otros suplementos, y tiene mucha masa muscular, la creatinina puede aumentarse un poco más allá de los valores del límite superior normal, y esa persona puede creer que tiene falla renal cuando no es así, sino que es por la cantidad de músculo que tiene. Entonces, cuando vamos a analizar la creatinina de un paciente, hay que hacerlo con pinzas, de forma muy delicada, porque podemos tener una mujer o un hombre que hace mucho ejercicio, que toma batidos de proteína o se mete mucha proteína y tiene una musculatura importante, puede tener más creatinina de la que usualmente tiene una persona que no hace eso. En cambio, si estamos ante una edad muy avanzada y una pérdida, una sarcopenia, que si no trabajamos el músculo, independientemente de si se trabaja o no, va a haber una sarcopenia propia del adulto mayor, y eso va a hacer que haya menos cantidad de creatinina, porque la creatinina, en fin, se deriva del músculo. En cuanto a los túbulos, sirven para reabsorber lo que necesitamos y secretar lo que no necesitamos para generar una orina acorde a las necesidades globales del organismo. El intersticio sirve de síntesis con efecto endocrino, por ejemplo la eritropoyetina, y los vasos regula el resto de las funciones dependiendo de qué tanto necesitamos el flujo de sangre para lo que vendría siendo las funciones de las otras secciones de lo que es el compartimento renal. No sé si ven bien, los riñones tratan de buscar siempre lo que es la homeostasis o el equilibrio del medio interno, se le llama eso. Y lo va a hacer mediante la excreción, mediante la combinación de los procesos de filtración, menos la reabsorción y más la secreción, para originar un ultrafiltrado y una orina con un 95% de agua y un 5% de solutos. Entonces, filtración, reabsorción, secreción me van a llevar a la excreción urinaria. Y esto era lo que les hablaba de lo que es el glomérulo y lo que es la cápsula de Bowman. Hay presiones que participan en el proceso de filtrado glomerular, pero en general siempre va a haber un proceso hacia la filtración del plasma renal a partir del flujo sanguíneo renal. ¿Por qué? Porque la presión hidrostática glomerular, o sea, en este compartimento, va a ser alta, de 55 a 60 milímetros de mercurio. En cambio, la presión hidrostática de la cápsula, el pequeño líquido que se escapa y genera una presión hidrostática en la cápsula que cubre el glomérulo, va a ser pequeño, 15 milímetros de mercurio, y esta se opone a la filtración. Y ya sabiendo que la barrera de filtración glomerular, en especial la parte podocitaria y las cargas negativas de la membrana basal glomerular, no van a permitir el paso de las proteínas, esas proteínas regresan a la circulación, al capilar de la sangre, y van a generar algo que se llama presión coloidosmótica o presión osmótica coloidal del capilar, que genera una presión de 30 milímetros de mercurio. Entonces, si sumamos las presiones que se oponen a la filtración, nos da 45, y si lo restamos de la presión hidrostática del glomérulo, da 10, 10 positivo. Entonces, eso hace que haya un filtrado pasivo, sin uso de energía o sin gasto energético, del flujo sanguíneo renal, que va a ser más que todo flujo plasmático renal, a través del glomérulo hacia lo que vendría siendo el túbulo proximal. Entonces, por eso es que siempre, ante situaciones normales y que no haya ninguna alteración, nosotros vamos a tener un flujo plasmático renal y un filtrado glomerular constante, pero ya sea por
ciertas afecciones como la sepsis, hemorragias graves, cambios importantes a nivel de la volemia o del volumen circulante efectivo, esto se altera, entonces no vamos a tener esta, este filtrado glomerular continuo. Y eso lo vamos a ver a continuación. ¿Y cuáles son los determinantes de la especificidad de la filtración? Pues ya lo que he explicado y vuelvo a explicar nuevamente. Estas son las células mesangiales, este es el capilar, tenemos las células endoteliales, tenemos la membrana basal glomerular y tenemos el podocito, que prácticamente es la barrera de filtración glomerular. Nuevamente lo mismo, tenemos los podocitos, diafragma y hendidura de los podocitos, que es el que permite que sustancias pequeñas, como los iones, como la glucosa, los aminoácidos, el ácido úrico, etcétera, etcétera, fosfatos, entre otros, pase por este diafragma de hendidura. En cambio, estos procesos evitan que pase la albúmina porque están cargados negativamente, la membrana basal glomerular está cargada negativamente y el endotelio fenestrado tiene unas fenestras bastante pequeñas que pueden limitar algún paso de alguna proteína un poco más grande. Entonces, esta es la especificidad que está dada por la barrera de filtración glomerular y sus componentes. En cuanto a los mecanismos de autorregulación renal, ¿qué tenemos? Los mecanismos intrínsecos, tenemos el reflejo miogénico y la retroalimentación tubulo-glomerular, y los mecanismos extrínsecos, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, y el neurogénico, el sistema nervioso simpático. Entonces, ¿cuál es la importancia de esto? Que ante cambios de presión arterial sistémica amplios, yo todavía tengo mecanismos para poder seguir manteniendo el volumen de filtrado glomerular a través de mis riñones por este reflejo miogénico que se da por canales de sodio y calcio a nivel de las arteriolas, y el feedback tubulo-glomerular que sensa que si hay mucho cloruro de sodio a nivel de la mácula densa va a generar o va a producir tromboxano A2 y adenosina principalmente para generar una vasoconstricción en la arteriola aferente y que no pase tanto, tanto cloruro de sodio a través de la arteriola aferente y se pueda regular esta parte. Pero cuando esto va más allá de 80, a 180 es la regulación, pero si se va más de 180 o menos de 80 milímetros de mercurio, hay un mecanismo extrínseco que se activa, que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que va a ocasionar cambios sistémicos en la presión arterial, y el neurogénico, el sistema nervioso simpático, que también va a generar vasoconstricción intensa y va a tratar de llevar la poca presión sanguínea que hay hacia los órganos que más lo necesitan, el corazón y el sistema nervioso central. Así que el filtrado glomerular se va a mantener estable gracias a estos mecanismos intrínsecos con una presión arterial media de 80 a 180 milímetros de mercurio. Más de lo mismo, para que sepan cuáles son las sustancias vasoconstrictoras, las vasodilatadoras, prostaglandina E2, angiotensina principalmente, y las vasodilatadoras principalmente el óxido nítrico. Y tenemos cuáles son los mecanismos de control intrínseco y extrínseco, y pueden ver los condicionantes de cuándo se van a activar. Si yo estoy fuera del rango de 80 a 180 milímetros de mercurio de presión arterial media, se va a activar el control extrínseco. Así que lo que yo quiero es mantener esa presión ahí para que mi control intrínseco logre mantener un filtrado glomerular constante. Más del balance tubulo-glomerular. Si yo tengo una hipovolemia, voy a tener una vasoconstricción de la arteriola eferente, aumento de la fracción de filtración, aumento de la presión oncótica peritubular y aumento de la reabsorción de sodio. Si tengo hipervolemia, va a haber una vasodilatación de la arteriola eferente para que pueda pasar ese volumen en exceso, disminución de la fracción de filtración y disminución de la presión oncótica peritubular con disminución de la reabsorción del sodio. Y aquí hay diferentes mecanismos de cómo se regula la filtración dependiendo de los cambios en las arteriolas y las consecuencias en el filtrado. Y la vasoconstricción de la arteriola aferente depende fundamentalmente del sistema nervioso simpático, mientras que la eferente depende de la angiotensina 2. Entonces, si me preguntan qué hacen los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, pues bloquean esta vasoconstricción y vasodilatan lo que es la arteriola eferente, generando una disminución de la presión glomerular
o sea, de la hiperfiltración glomerular, que ustedes van a hablar en alguna cápsula, y van a evitar que se pierdan tantas proteínas por la orina. Así que por eso es que genera efecto antiproteinúrico el bloquear el sistema renina-angiotensina-aldosterona. La vasodilatación de la arteriola aferente depende de distintos factores, entre los que se han sugerido el óxido nítrico y ciertos derivados del ácido araquidónico. Y la importancia biológica de la vasodilatación eferente tiene especial relevancia como mecanismo de control de una posible vasoconstricción por las prostaglandinas más que todo. Y aquí tenemos diferentes sustancias que pueden ocasionar cambios en la resistencia arteriolar aferente o eferente, en el flujo sanguíneo renal, en la fracción neta de ultrafiltración, en el coeficiente de ultrafiltración, en el filtrado glomerular como tal, para que lo puedan revisar en casa. No me voy a detener en esto. Pero sí saber que la adenosina aumenta un poco la resistencia en la aferente, pero no en la eferente, disminuye el flujo sanguíneo renal, disminuye la presión de ultrafiltración neta y puede disminuir el filtrado glomerular renal. Y otros medicamentos como los AINES, saber que los AINES son muy buenos analgésicos, pero son nefrotóxicos. No solo porque generan isquemia, si ven bien, aumentan mucho la resistencia arteriolar de la aferente, sino que también producen nefritis intersticial y otros cambios a nivel renal, incluso pueden llegar a generar cambios mínimos o focal segmentaria con síndrome nefrótico y dañar los riñones. Así que no son tan inocuos y hay que utilizarlo con mucho cuidado, los AINES. ¿Cuál es la principal consecuencia de la regulación de la filtración por dos arteriolas? Bueno, que logra mantener una autorregulación renal con unos parámetros de presión arterial media bastante amplios y logra mantener un filtrado glomerular constante, y esa es la importancia de los mecanismos de autorregulación renal. ¿Y en qué circunstancias adaptativas tiene importancia esta regulación? Cuando es necesario aumentar la filtración por la nefrona. Todos los síndromes de hiperfiltración. ¿A qué me refiero con síndrome de hiperfiltración? Cuando hay un trabajo excesivo por parte de los riñones para poder compensar ciertos procesos que no son normales en el cuerpo, como cuáles: pacientes obesos, pacientes con síndrome nefrótico, síndrome nefrítico, con una proteinuria importante, pacientes que fuman, pueden favorecer la hiperfiltración porque ellos generan algo que se llama glomerulosclerosis nodular. Los pacientes diabéticos, para botar el exceso de azúcar, tienen que filtrar más por el glomérulo para botar ese exceso de azúcar y generan un síndrome de hiperfiltración. ¿Y cuál es el mecanismo? Por vasodilatación de la arteriola aferente. Cuando es necesario mantener la ultrafiltración en condiciones de disminución de flujo renal, también se da. Entonces, si hay sangrados, diarreas, ateromatosis renal, el mecanismo va a ser la vasoconstricción de la eferente para mantener ese ultrafiltrado circulando dentro de la nefrona y poder proteger al riñón ese cambio en lo que es el volumen circulante efectivo. Y cuando hay que proteger al glomérulo de la excesiva presión. Si hay hipertensión arterial, obviamente va a haber hiperfiltración. ¿Cuál es el mecanismo de protección? Vasoconstricción de la aferente para que no pase tanta presión hidrostática y genere un estado de hiperfiltración. Así que la hipertensión arterial me puede llevar también a hiperfiltración glomerular, pero que va a ser mitigada por los mecanismos intrínsecos autorreguladores de la función o del filtrado glomerular. Entonces, el transporte tubular ya vimos que los mecanismos generales son reabsorción desde la luz del túbulo hacia la sangre o secreción desde la sangre hacia el túbulo. Entonces, ustedes tienen que entender que todos los túbulos van a tener, este es un ejemplo del túbulo proximal, de forma microscópica, van a tener unas células epiteliales tubulares con un borde en cepillo en el túbulo proximal, llenos de mitocondria porque necesitan mucha energía, mucho ATP para poder transportar, reabsorber y secretar todo lo que se reabsorbe y secreta en el túbulo proximal. Entonces, a la membrana que está entre la célula epitelial tubular y la luz del túbulo se le llama membrana apical o membrana luminal. Y a la membrana que está entre la sección
o la superficie que conecta con el intersticio y el capilar peritubular de lo que vendría siendo la célula epitelial tubular, se conecta con este capilar peritubular y esto se le llama membrana vasolateral. ¿Cuál es la importancia de esto? Esto va a determinar si yo secreto desde este capilar hacia la luz del túbulo o si yo reabsorbo desde la luz del túbulo hacia el capilar peritubular. Hay dos tipos de membrana, ya las expliqué. Hay un transporte activo y pasivo, gradientes de concentración o de carga eléctrica, bombas de sodio, potasio, ATPasa que generalmente van a estar en la membrana lateral de todos los túbulos, ya sea el túbulo proximal, el asa ascendente, el asa de Henle, el túbulo distal y el túbulo colector cortical y medular. Así que eso hay que tenerlo en cuenta. Generalmente la bomba sodio, potasio, ATPasa va a estar en la membrana vasolateral. Puede haber transporte paracelular, como ocurre con ciertos iones como el magnesio, y transcelular como con el cloro. Y una pregunta para ustedes: ¿qué hace la bomba sodio-potasio ATPasa? ¿Alguien que lo sepa? Saca el sodio de la célula. ¿Cuántas moléculas de sodio? ¿Y qué más hace? ¿Alguien? Lo que saca potasio de la célula está bien, pero ¿cuántas moléculas? Salen tres. Y entran 3 dos. moléculas de sodio y mete 2 de potasio. Entonces hace que el espacio intracelular se vuelva electronegativo, lo que permite que si yo tengo cargas positivas de ese lado puedan entrar a la célula, porque nosotros siempre debemos mantener un principio de electroneutralidad. Si hay tantas cargas negativas, yo debo tener tantas cargas positivas para poder tener una electroneutralidad. Y ese es el principio básico de electroneutralidad. El túbulo proximal reabsorbe 60-65% del cloruro de sodio y del agua filtrada, 90% de bicarbonato, potasio, magnesio, urea, ácido úrico, calcio, fosfato, glucosa y aminoácidos. Si todo esto falla, se genera algo que se llama el síndrome de Fanconi. Todo esto se va a orinar en exceso. Va a haber glucosuria, fosfaturia, aminoaciduria, hiperuricosuria, y además va a haber acidosis tubular renal proximal o acidosis tubular tipo 2. Una de las afecciones del túbulo proximal me va a llevar a síndrome de Fanconi si yo tengo el túbulo proximal dañado. Es el mayor sitio de producción de amonio, y el amonio es una forma en cómo yo puedo botar el ácido del cuerpo, así que me protege de la acidosis, ya que aquí, a partir de la glutamina, se produce la amoniogénesis. Los inhibidores de SGLT2, como dapaglifosina, empaglifosina, trabajan en el túbulo proximal, ya que los SGLT2 son los que reabsorben glucosa en un 90%, y en la sección final del túbulo proximal, en el túbulo recto proximal, hay SGLT1 que se encarga del otro 10% de reabsorber la glucosa. Y saber que hay un umbral renal de la glucosa, que eso es lo que falla en los pacientes diabéticos. El umbral renal de la glucosa es alrededor de 180 miligramos por decilitro. Entonces, cada paciente diabético que tenga una glicemia mayor, plasmática de 180, va a presentar paso de orina con azúcar, o sea, glucosuria. Pero, ¿qué pasa aquí? Si yo tengo un paciente diabético bien controlado, le estoy controlando sus factores de riesgo, estoy controlando con dieta, ejercicio, le estoy dando IECA para que no pierda proteínas por la orina, pero además de eso, yo veo que ya no tiene glucosuria y yo quiero potenciar el efecto y eliminar más azúcar y darle beneficio renal y cardiovascular, yo le puedo colocar un inhibidor de SGLT2 que me va a bloquear esto, que en teoría la función normal de SGLT2 es reabsorber glucosa con sodio, pero al bloquearlo yo voy a generar que esa glucosa pase por la orina. Entonces los pacientes en situaciones normales, y no solo por diabetes,
o inhibidores de SGLT2, si tú quieres saber que ese paciente se está tomando los medicamentos, tú evalúas un uroanálisis y va a ver que va a tener glucosuria y que va a tener también pérdidas de sodio, porque si no reabsorbe la glucosa que lleva casada con el sodio, va a botar tanto glucosa como sodio en la orina. Entonces va a haber natriuresis y va a haber glucosuria, y esas son formas de evaluar de que un paciente se está tomando este medicamento que tiene grandes beneficios renales y cardiovasculares. Ya les hablé de esto, pero saber que también hay glucosuria renal por mutaciones a nivel del túbulo proximal, generalmente son benignas y no hay diabetes, y que la cistinuria también puede ocurrir afectando el túbulo proximal. Va a haber exceso de excreción de cistina y esto se va a traducir en formación de cristales y posteriormente de litiasis renal. Más de lo que ocurre en lo que vendría siendo la amoniogénesis en el túbulo proximal. Así que si yo les pregunto dónde se produce el amonio, dónde se produce la amoniogénesis, en las células del túbulo proximal, a través de los aminoácidos, como la glutamina, que se va a transformar en alfa-cetoglutarato, y ese alfa-cetoglutarato se va a transformar en bicarbonato. Ese bicarbonato, por este transportador asociado a sodio, se va a reabsorber a los capilares peritubulares, y se va a producir amoníaco, que ese amoníaco va a salir y se va a unir con un hidrogenión porque hay una bomba de hidrogeniones ATPasa en la membrana luminal de lo que es la célula epitelial tubular en función con el lumen, y va a generar amonio gracias a que se fue degradando este mecanismo. Además, el otro amonio que sale va a intercambiarse con el sodio y ese amonio va a excretar en la orina para botar el exceso de ácido. Además, va a haber una acidez titulable y no titulable. La no titulable es la del amonio y la titulable es la del ácido sulfúrico y el ácido fosfórico, perdón, que son otros mecanismos por los cuales los riñones nos defienden de la acidosis. Entonces, ¿qué pasa cuando se me dañan los riñones o yo llego a un estado de enfermedad renal crónica? Voy a tener acidosis, primero sin anion gap y después con anion gap, porque se alteran los dos mecanismos fundamentales para regular lo que vendría siendo el estado ácido-base. Entonces yo voy a tener generalmente una acidosis metabólica por formación de bicarbonato y que no puedo controlar la ganancia de ácido, porque ese ácido que yo normalmente produzco se me va acumulando porque no tengo cómo excretarlo por la orina, porque no me está funcionando la nefrona ni ninguna de las nefronas a nivel de los riñones. Esto es todo lo que hace el túbulo proximal. No me voy a detener en esto porque esto lo vamos a ver en una clase. La función de los SGLT2, aquí lo pueden repasar, segmento S1, S2, S3 del túbulo proximal. Pero eso lo vamos a ver en otra clase dedicada a esto que se llama tubulopatías. El ácido de Henle reabsorbe 25 a 35% del cloruro de sodio filtrado, así que la mayoría de las cosas, si les pregunto dónde se reabsorbe la mayoría de los solutos, el túbulo proximal. Pero aquí, mediante el cotransportador sodio, 2 cloro, 1 potasio, se puede reabsorber ciertas cosas y el 25% del cloruro de sodio filtrado. También ocurre un mecanismo multiplicador de contracorriente a medida que se reabsorbe el cloruro de sodio en exceso de agua, y es el mayor sitio activo de la regulación de la excreción del magnesio y donde más se reabsorbe también. Las patologías de este túbulo, el síndrome de Bartter, por ejemplo. Y cuando veamos las tubulopatías explicaremos mejor todo esto, pero sabiendo que hacia acá está la membrana vasolateral y hacia acá está la membrana luminal, y aquí está el principal cotransportador, 2-cloro, 1 potasio, que aquí actúa los diuréticos de asa como la furosemida, la toracemida, la bumetanida, ácido etacrínico, entre otros. El túbulo contorneado distal también puede reabsorber algo de sodio y cloro, dependiendo de las necesidades del organismo. Y entonces aquí se da la regulación fina de lo que es el cloruro de sodio. Se puede reabsorber hasta el 5% del cloruro de sodio filtrado, prácticamente no se reabsorbe nada de agua. Es el mayor sitio de excreción activa de calcio y hay que tenerlo en cuenta. Y la patología que se da aquí es el síndrome de Gitelman por alteración del canal sodio-cloro del túbulo distal, y aquí es donde actúa
los diuréticos tiacídicos, bloqueando este canal y haciendo que perdamos sal, literalmente sal, por la orina, que la sal no es más que el cloruro de sodio. Entonces, algunos ejemplos de los diuréticos tiacídicos, la hidroclorotiazida, la indapamida, entre otros, metolazona, entre otros. Y saber que siempre, y aquí lo explica bien, en la membrana vasolateral está la bomba sodio-potasio ATPasa que me va a sacar 3 moléculas de sodio y me va a introducir 2 moléculas de potasio. Y que también el cloro puede pasar transcelularmente de forma pasiva por aquí y que hay un canal que usa 3 moléculas de sodio y me logra reabsorber una de calcio para el capilar peritubular, así que hay una reabsorción de calcio a nivel del túbulo contorneado distal. En cuanto al túbulo colector cortical y medular, el colector cortical es el principal sitio de reabsorción de cloruro de sodio y secreción de potasio bajo efecto de la aldosterona, o sea, bajo efecto de la aldosterona. No quiere decir que sea el principal sitio de reabsorción de cloruro de sodio en toda la nefrona. El principal sitio de reabsorción sigue siendo el túbulo proximal, pero si es en base a aldosterona, es en el túbulo colector cortical. Entonces, ¿cuáles son las diferencias? En el túbulo proximal yo voy a tener ya sea un paso de forma pasiva, por difusión pasiva, o por transportadores. En cambio, en el túbulo colector cortical voy a tener transporte pasivo, voy a tener transporte por transportadores de forma activa, pero también voy a tener una parte endocrina, en donde por hormonas yo voy a activar esos canales que me van a reabsorber más solutos dependiendo de las necesidades del organismo. Saber que también hay células intercaladas, alfa y beta, que van a regular el equilibrio ácido-base y que va a haber reabsorción de agua en presencia de ADH, porque la ADH es una hormona de 9 aminoácidos que se secreta en la hipófisis posterior o neurohipófisis a nivel de lo que es la glándula pituitaria, que es la hipófisis. Entonces, esta ADH va a viajar por la circulación, se va a alojar en unas vesículas preformadas a nivel de los túbulos colectores corticales, pero principalmente el medular, y va a activar esas vesículas preformadas que tienen el receptor V2 de lo que es la ADH, y esta ADH, ese receptor es V2, se va a implantar en lo que es la membrana luminal y va a activar lo que es la aquaporina 2. Esa aquaporina 2, ¿qué va a hacer? Se va a abrir los canales y va a reabsorber toda el agua que pueda. Y solo reabsorbe agua, no reabsorbe ningún otro soluto. Y va a reabsorber esa agua y la va a pasar a otros canales en la membrana vasolateral, aquaporina 3 y 4, y eso va a pasar al capilar peritubular. Entonces, ¿qué patologías yo puedo tener en el túbulo colector cortical? Pues el síndrome de Liddle. El síndrome de Liddle no es más que la activación excesiva por una mutación genética de un canal que se encuentra en el túbulo colector cortical, que es estimulado por la aldosterona, que se llama el canal epitelial de sodio. Y también va a sobreestimular un canal que se llama el canal renal medular externo de potasio, que es que haya aumento de sodio, aumento de ganancia de agua e hipertensión arterial, y puede haber hipocalemia. Entonces es una activación de la aldosterona por una mutación genética del canal ENaC, que es el canal epitelial de sodio, y esto va a llevar a hipertensión. ¿Y cómo va a estar la aldosterona y la renina? Van a estar bajas porque es algo que está ocurriendo secundario a una mutación y no a la aldosterona en sí. Entonces, ¿cuál es la respuesta normal del organismo? Todo el organismo trabaja, en cuanto a hormonas, por sistemas de retroalimentación positiva y negativa. Entonces va a haber una retroalimentación, en este caso negativa, porque yo estoy activando en exceso un canal que activa supuestamente la aldosterona por una mutación genética, y esto va a bajar. El túbulo colector medular es el sitio final de la modificación de orina, con una reabsorción de cloruro de sodio muy poca, pero va a reabsorber principalmente agua y urea en relación con la ADH. Saber que cuando yo activo la ADH, determinar si voy a concentrar o diluir más la orina, si la activo o no, yo también activo canales que reabsorben urea. Los URAT se llaman esos canales. Entonces, si yo tengo ADH activada porque necesito reabsorber agua, se va a reabsorber urea también. ¿Y para qué me sirve esa urea? Para activar el mecanismo de contracorriente medular.
que posteriormente lo voy a explicar de forma básica. Secreción de potasio y de amoníaco para mantener un pH urinario entre estos niveles y puede contribuir al balance de potasio con reabsorción-secreción. ¿Qué patologías se pueden dar en el túbulo colector medular? Diabetes insípida nefrogénica porque estoy bloqueando, hay una mutación genética que daña el receptor V2 de la ADH y me hace presentar poliuria y que el efecto que viene de la neurohipófisis no funcione porque mi túbulo en esa sección está dañado. El litio me puede llevar a diabetes insípida nefrogénica también. Puede haber hipercalcemia e hipocalemia por la regulación que hay de estos iones al nivel del túbulo colector medular. Más de lo mismo, esto lo vamos a ver con mayor detenimiento en las próximas clases. Túbulo proximal, también esto es la regulación ácido base más que todo, tanto en el túbulo proximal con la parte de la nefrona distal, las células intercaladas beta, las células intercaladas alfa y las células principales. Y este es el canal que les dije que estaba sobreestimulado en lo que vendría siendo el síndrome de Liddle, que es el canal epitelial de sodio. Y acá también está lo de la acuaporina 2, que se activa el V2, se une el ADH, activa esto y se reabsorbe agua y pasa no por este transportador de sodio y potasio, sino por las acuaporinas 3 y 4. Más de lo mismo, para que lo puedan analizar en casa, si lo quieren ir entendiendo desde ahora, pero intentaré simplificarlo posteriormente. Y el sistema multiplicador de contracorriente es un sistema que nos ayuda básicamente a determinar, primero nos ayuda a diluir la orina y posteriormente irla concentrando. Entonces sabemos que tenemos el glomérulo, tenemos la cápsula de Bowman y tenemos el túbulo contorneado proximal y tenemos el túbulo recto proximal y aquí empieza la situación del contracorriente. Y aquí tenemos una osmolalidad urinaria en este contexto similar a lo que es el plasma, 290 milimoles por kilo. A medida que baja este segmento, al segmento descendente, delgado de Henle, hay mucha permeabilidad al agua. Entonces, el agua sale al intersticio. Al salir esa agua al intersticio, se va concentrando la orina, 600, 900, 1200 miliosmoles por kilo, que es la máxima concentración urinaria. Entonces, ¿cuál es la máxima concentración que yo puedo lograr en la modalidad urinaria? 1200 miliosmoles por kilo. ¿Y cuál es la mínima que va a ocurrir a medida que voy ascendiendo por este segmento ascendente grueso de Henle? Voy a tener menos permeabilidad al agua porque no hay acuaporinas. Acá sí hay acuaporinas que se va a reabsorber a lo que es el intersticio. Al haber menos acuaporinas, se va nuevamente diluyendo en esta sección la concentración que habíamos logrado y va a llegar hasta la mínima concentración que según la literatura varía. Puede estar entre 50 a 100 miliosmoles por kilo. Y estas son las bases del mecanismo de multiplicación de contracorriente. Saben que no solo depende de agua y solutos dentro del lumen, sino que en el intersticio también hay una concentración de agua y hay una concentración de solutos, de cloruro de sodio, pero también generado por lo que es la ADH, yo activo canales de urea que va a reabsorber urea y lo va a poner en este espacio del intersticio que haya un gradiente osmótico y se pueda generar este mecanismo de contracorriente. Sabiendo que yo les mencioné anteriormente que en el túbulo proximal solo se reabsorbía el 50% de la urea. Y a medida que pasa por acá, se va a llegar hasta acá y dependiendo de la actividad del ADH, se botará por la orina o se reabsorberá hacia el intersticio. Entonces podemos decir que en los segmentos colectores hay un reciclaje de la urea. Entonces hay una combinación de agua y soluto a lo largo de esa estructura en U, que es el asa de Henle, para generar un gradiente de reciclaje de la urea y ver qué tanto yo necesito concentrar y diluir la orina dependiendo de las necesidades del organismo. Y en sí esas son las bases del mecanismo de contracorriente o multiplicador de contracorriente. ¿Entendieron esa parte?
Silencio. ¿Alguien entendió esa parte? Más o menos, la verdad, no del todo. Bueno, esa parte hay que leerla bien porque sí cuesta entenderla un poco. Yo se los he tratado de explicar de una forma simple, pero no es tan simple. Hay que entenderlo muy bien, pero básicamente va a haber solutos aquí, solutos en el intersticio. Dependiendo de esa cantidad de solutos y de la permeabilidad al agua de esos segmentos del asa de Henle, sabiendo que aquí es bastante permeable al agua porque hay acuaporinas, va a salir el agua y se va a ir concentrando la orina. Y a medida que sube se va a ir diluyendo porque es un segmento impermeable al agua. Entonces, dependiendo de las necesidades del organismo, él verá si necesita mantenerla muy concentrada o hay que diluirla un poco más. Básicamente eso, pero sí léanlo con más detenimiento para que lo puedan entender mejor. Y hay una actividad hormonal y enzimática en la nefrona. Fibroblastos productores de eritropoyetina que van a estimular la médula ósea y van a hacer que se produzcan glóbulos rojos, aparato yuxtaglomerular con la renina, que va a estimular la suprarrenal luego de todos los pasos que ya les mencioné y va a activar la aldosterona, y las células tubulares proximales tienen esta enzima catalítica, la 1-alfa hidroxilasa, que va a producir calcitriol, que es la 1,25 de hidroxivitamina D3, que es la vitamina D activa, o sea, esa que adquirimos del sol y de los alimentos, y que nos suplementamos en ocasiones, innecesariamente, cuando no lo necesitamos, se va a transformar, gracias al riñón, en vitamina D3 activa y va a intervenir en el metabolismo fosfocálcico. Esto es el sistema renina-angiotensina, ya se los expliqué, pero aquí lo pueden repasar más detenidamente y todo lo que ocasiona la angiotensina 2 y dónde actúa. Y la eritropoyetina es requerida para la maduración de eritrocitos, ya lo he hablado, producida principalmente en lo profundo de la corteza y en la médula. Su síntesis es determinada por la oxigenación tisular, por los factores inducibles de hipoxia. Entonces, si yo tengo un ambiente de hipoxia a nivel renal, esos factores inducibles de hipoxia van a estabilizarse, sobre todo los HIF-1 y el HIF-2, y va a ocasionar que se secrete eritropoyetina, que va a aumentar la producción de glóbulos rojos porque los glóbulos rojos que van a generar en los tejidos oxigenación porque llevan sangre con hemoglobina que transporta oxígeno. Pero si yo no tengo una situación de hipoxia, eso está estable y no se genera mucha eritropoyetina. Y el gen de EPO está localizado en el cromosoma 7 y está regulado por las subunidades del factor inducible de hipoxia, y eso hay que tenerlo en cuenta. También el riñón tiene esta proteína que se llama la proteína cloto, una proteína transmembrana descubierta en 1997 por un japonés llamado Makoto Kuro. Tiene 3 subunidades, alfa, beta y gamma. Tiene una relación importante con el metabolismo óseo, envejecimiento y sensibilidad a la insulina, y por eso que los pacientes que tienen los riñones dañados tienen una pérdida de cloto y no solo tienen alteración del metabolismo mineral óseo. Si ustedes ven un paciente de 50 años con enfermedad renal crónica avanzada versus un paciente que no tiene enfermedad renal crónica, verán que el paciente de 50 años sin enfermedad renal crónica se ve mucho más joven que el paciente con enfermedad renal crónica, secundario a la pérdida de cloto. Y tiene unos receptores llamados factores de crecimiento fibroblástico, que son hormonas, que están muy relacionadas con cloto. Entonces, si yo tengo mucho cloto, ¿qué va a pasar? Yo voy a tener una estructura renal y una mejoría en la función renal, va a disminuir mi creatinina, voy a tener aumento del filtrado glomerular estimado y voy a tener una disminución de albuminuria. ¿Y qué se traduce esto? Mayor beneficio cardiovascular y mayor beneficio renal porque va a haber disminución de la calcificación vascular, disminución de la disfunción endotelial, disminución de la fibrosis y estrés oxidativo, disminución de la activación neurohormonal del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Así que en sí, si yo tengo mucho cloto es beneficioso. ¿Y cómo voy a tener cloto? Cuando tengo los riñones sanos. Pero ¿qué pasa si no tengo cloto? Si disminuye el cloto, a nivel renal principalmente, va a haber un aumento del fósforo, aumento de enfermedad renal crónica y aumento de fibrosis renal. Pero no solo eso, cloto no solo está en los riñones, está en estos diferentes tejidos, cerebro, corazón, pulmones, puede estar en el páncreas, puede estar en los huesos y también en la mama.
Entonces va a haber mayor riesgo de cáncer de mama, mayor riesgo de enfermedades neurodegenerativas, mayor calcificación arterial, hipertensión, hipertrofia cardíaca y fibrosis, y mayor infartos agudos al miocardio, isquemia miocárdica, fibrosis pulmonar, EPOC, disminución de la célula beta pancreática con disminución de la insulina y aumento de lesiones diabéticas, y puede llevarme a osteoporosis. Así que cloto es una proteína transmembrana bastante importante, que no solo está relacionada con los riñones, sino con múltiples órganos en nuestro cuerpo. Y los mensajes para llevar a casa de esta primera parte es: los riñones son un órgano parte de localización retroperitoneal, son muy nobles, aguantan mucho golpe, y si no los cuidamos se pueden empezar a dañar y afectar nuestra calidad de vida en un futuro, porque los riñones no avisan cuando se dañan muy poco, avisan ya cuando el daño está bastante extenso y cuando estoy prediálisis. Utiliza el 20% del gasto cardíaco y circula un volumen de 180 litros de plasma en 24 horas. El total del plasma en mi organismo, yo lo proceso a nivel renal cada 22 o cada 20 a 22 minutos. Entonces, cada 20 a 22 minutos yo proceso todo mi plasma, así que 180 litros de plasma en 24 horas. La nefrona es la unidad funcional y está constituida por estos dos elementos, glomérulos y túbulos, acompañado por vasculatura e intersticio, y esto es lo que estudiamos los nefrólogos: el glomérulo, los túbulos, la vasculatura e intersticio. Síndrome nefrítico y nefrótico para los glomérulos, las tubulopatías para los túbulos. Las vasculaturas la podemos estudiar con ateroembolismo de colesterol, trombosis de vena renal, trombosis de arteria renal, estenosis de arteria renal, entre otras manifestaciones vasculares. Y en glomérulos y vasculatura tenemos las microangiopatías trombóticas, como el síndrome hemolítico urémico típico, atípico, la púrpura trombótica trombocitopénica. Tenemos también la microangiopatía trombótica asociada a medicamentos, asociada a neoplasias y asociada también a lo que vendría siendo los inhibidores de calcineurina, que son medicamentos que nosotros utilizamos en trasplante renal y enfermedades glomerulares. Y el intersticio, si yo le doy omeprazol a un paciente y no lo necesita y comienza a fallar el riñón, yo puedo generar nefritis intersticial o afecciones túbulo-intersticiales. Si yo le doy AINES a un paciente y el paciente es alérgico a los AINES o es alérgico al anillo de sulfa de la furosemida o al trimedropin con sulfa, yo le puedo generar una nefritis intersticial inmunoalérgica que afecta el intersticio. Los riñones tienen funciones complejas con repercusión en todo el organismo, y están implicadas en la regulación del medio interno, hidroelectrolítica y ácido base, depuración de elementos tóxicos, regulación de la volemia y de la presión arterial, y la función enzimática y endocrina especializada con el metabolismo mineral óseo, producción y diferenciación de glóbulos rojos. Gluconeogénesis también procesa lo que es la cantidad de insulina que tenemos. Por eso, con enfermedad renal crónica, que sean diabéticos, si ya utilizaban insulina previamente, si yo le sigo poniendo la misma cantidad de insulina a ese paciente, va a ser hipoglicemias, porque la insulina se excreta en parte por los riñones. Así que eso hay que tenerlo en cuenta. Preguntas hasta este momento. Ya en la media hora que queda, vamos a intentar abordar de forma rápida los síndromes clínicos en nefrología. Y básicamente lo que hay que recordar es que los síndromes son un conjunto de síntomas y signos que son reflejo de algo más que está ocurriendo. Es de suma importancia el utilizar los síndromes en nefrología para poder llegar a enfermedades renales o extrarrenales, saber quiénes son los más sintomáticos o asintomáticos, saber que no son excluyentes y que pueden ser variables y que pueden presentarse en varias combinaciones, y nos ayuda a determinar las exploraciones específicas que necesitamos y facilitar el diagnóstico, y nos hace realizar una medicina de precisión y no una medicina basada en el empirismo, pensando en ver a qué le vamos a pegar, solicitando una gran cantidad de laboratorios. Para esto es muy importante la historia clínica.
Siempre la historia clínica y el examen físico van a ser primordial ante cualquier especialidad clínica o subespecialidad clínica, porque eso nos va a hacer dirigir los estudios. Estos son los síndromes clínicos renales: hematuria, proteinuria, síndrome nefrótico, síndrome nefrítico, hipertensión arterial, fracaso renal agudo, enfermedad renal crónica, tubulopatías e infecciones urinarias. La hematuria puede ser microscópica o macroscópica. Microscópica cuando es mayor o igual a 2 a 3 hematíes por campo, según la literatura que lean, por campos de alto poder en un examen microscópico de orina. En cambio, la hematuria macroscópica va a ser cuando nosotros, con nuestros ojos, vemos que la orina está roja. A eso se le llama hematuria macroscópica. Debemos sospechar en casos asintomáticos y confirmar si hay una falsa hematuria o si hay una patología ginecológica si es una mujer. Y lo otro es que hay que identificar si es urológica versus renal. ¿Y cómo lo diferencio? En la patología urológica, los glóbulos rojos van a estar con una morfología normal y va a haber coágulos en la orina. En cambio, en la renal, de origen glomerular específicamente, los eritrocitos van a estar dismórficos, va a haber acantocitos o células en Mickey Mouse en el examen microscópico de orina, cilindros hemáticos, y generalmente está acompañado o de falla renal o de glóbulos blancos en la orina, entre otras manifestaciones. También puede haber proteinuria y un síndrome nefrítico manifiesto. Así que esto hay que tenerlo en cuenta. ¿Cómo yo diferencio urológica versus renal? Bueno, esta tiene coágulos, esta no tiene coágulos, y esta tiene toda una constelación de hallazgos en el examen microscópico de orina, que esta no. Y la hematuria tiene un riesgo bajo, intermedio y alto, dependiendo. Entonces, ¿cuándo la sospecho? Según el color de la orina, si hay ardor al orinar, si hay dolor lumbar, fiebre, edemas, lesiones cutáneas, artralgias, hemoptisis. Hemoptisis cuando tengo vasculitis ANCA, lupus, cuando tengo crioglobulinemias, cuando tengo lo que vendría siendo la enfermedad de membrana basal glomerular o el síndrome de Goodpasture, como se le llamaba antes. Las artralgias me hacen sospechar en lupus o en cualquier otra enfermedad reumatológica. Las lesiones cutáneas, lo mismo. Los edemas me hacen pensar en que haya un síndrome nefrítico. La fiebre, una glomerulonefritis post-estreptocóxica o relacionada a infección. El dolor lumbar y hematuria se relaciona con pielonefritis, nefrolitiasis, entre otras, disuria, infecciones del tracto urinario, y el color de la orina, si es un color té o café o tipo Coca-Cola, hay que pensar y descartar que no haya una rhabdomiólisis o una hemoglobinuria, entre otras cosas. Exploraciones: la tira reactiva de orina, el sedimento de orina, que no es más que recolectar ese sedimento y examinarlo al microscopio, el urocultivo para descartar una infección, la citología urinaria para ver que no haya una transformación maligna del aparato urotelial, radiología, cistoscopia o biopsia para determinar, dependiendo de si es urológica versus renal. Las principales causas: infecciones, neoplasias, paciente mayor de 50 años o mayor de 40 años, fumador, y que presenta hematuria, hay que buscarle que no tenga una neoplasia de vejiga. O paciente que por una de nuestras enfermedades renales haya usado ciclofosfamida y haya estado expuesto a mucha ciclofosfamida, hay que buscarle una neoplasia de urotelial o vesical. Más que todo, el cólico nefrítico, nefritis intersticial, y las glomerulopatías también se pueden presentar con hematuria. Y aquí tenemos las clasificaciones o las causas de la hematuria. Tenemos causas renales, causas en el uréter. Podemos tener mimetizadores de la hematuria como la menstruación, las drogas como el piridium, me puede dar una coloración rojiza, anaranjada, la fenitoína también, la rifampicina, la nitrofurantoína, puede haber pigmenturia, bituria, que se debe a que consumimos remolacha. Eso pasa más con las heces principalmente, pero la orina también se puede teñir gracias a la remolacha, y eso se le llama bituria en inglés. También porque el sistema colector tenga infecciones, malignidad, litiasis, tuberculosis, schistosomiasis, que es un parásito, trauma, instrumentación reciente, porque se hizo un procedimiento urológico, hematuria inducida por ejercicio, diátesis hemorrágica porque estoy anticoagulando a un paciente, pueden ser causas de hematuria. En cuanto a lo renal, malignidades, causas estructurales como la poliquistosis renal,
o el riñón en esponja medular, que se le llama enfermedad de Kashi-Rishi, hidronefrosis, entre otras cuestiones, pueden dar hematuria. Así que si ven bien, hay una gran constelación de causas que pueden ocasionar hematuria y no olvidar las causas urológicas que van a estar caracterizadas por hematuria con coágulos. Y lo vuelvo a repetir. Y causas de orina roja con M negativo en la tira de orina, medicamentos, colorantes en los alimentos y metabolitos que hay que tener en cuenta. Y este es el abordaje de un paciente que tiene una orina roja o marrón. Yo centrifugo la orina, tomo una muestra de orina, la centrifugo. Si el sedimento, o sea, lo que queda abajo, es rojo, es una verdadera hematuria. Pero si el sobrenadante es lo que queda roja, yo le hago una tira reactiva. Si es positiva, la M, entonces yo tengo estas dos posibilidades. O que sea una rhabdomiólisis con pérdida de mioglobina, o que sea una hemoglobinuria con pérdida de hemoglobina. Entonces yo veo el color del plasma. Si el color del plasma es claro, es mioglobinuria. Es más, si hago el examen microscópico de orina y no veo glóbulos rojos, es una mioglobinuria. En cambio, si veo el color del plasma rojo, ya sé que es hemoglobinuria. Pero si el dipstick o la tira reactiva de orina para el M es negativa, entonces yo debo buscar un colorante en los alimentos que tenga un medicamento que sea una porfiria si tiene otras manifestaciones sistémicas, entre otras causas. Nuevamente, ¿cómo diferenciar una hematuria extraglomerular de una glomerular? Entonces, la proteinuria está más asociada con la glomerular, los coágulos van a estar presentes en la extraglomerular o urológica o ginecológica si es mujer, y en la glomerular ausente. El color, si es macroscópica, en la extraglomerular va a ser rojo rutilante o rosado, en la glomerular puede ser rojo, puede ser color tipo barbacoa o Coca-Cola. En la morfología de los glóbulos rojos va a ser normal en la hematuria extraglomerular y van a estar dismórficos en la glomerular. Y los cilindros van a estar presentes en la glomerular y ausentes en la extraglomerular. ¿Cuáles son las causas mayores de hematuria por edad y duración? Bueno, este gráfico es bastante útil para explicar cómo a medida que avanza la edad yo voy a tener más hematuria por cáncer, pero al inicio de la vida yo voy a tener hematuриas que no van a ser del todo explicadas o pueden ser transitorias por infecciones de tracto urinario, litiasis renal, ejercicio, trauma, la endometriosis por implantación endometrial en lo que es el tracto urinario me puede generar hematuria también, que ya tenga hemoglobinopatía SS o que sea portador de anemia falciforme y enfermedad poliquística renal, que no son todas las causas, pero para que se hagan una idea de la distribución en cuanto a edad. En cuanto a la proteinuria, yo voy a tener proteinuria si tengo una cantidad de proteínas mayor de 150 miligramos en 24 horas y albuminuria si tengo más de 30 miligramos en 24 horas. Así que no toda la proteinuria es albuminuria. Dentro de la proteinuria también tenemos cadenas ligeras, libres, ya sea cadenas pesadas, que son derivadas de células plasmáticas con neoplasias como el mieloma múltiple, por ejemplo, o las otras gamapatías monoclonales, macroglobulinemia de Waldenström, enfermedad de cadenas ligeras, enfermedad de cadenas pesadas, entre otras. Pero también tenemos proteinuria de Tansforfal, uromodulina, las inmunoglobulinas que nos sirven para defendernos contra las infecciones por virus, bacterias, hongos, parásitos, también son parte de las proteínas. Así que todo eso hay que tenerlo en cuenta. Proteinuria en rango nefrótico si la concentración de proteínas en orina es mayor de 3.5 gramos en una orina de 24 horas o si yo tengo una albuminuria importante mayor de 2.2 gramos en 24 horas. Entonces, hay muchas clasificaciones de proteinuria, pero podemos clasificarlas en proteínas o en proteinurias de tipo glomerular versus tubular. Las glomerulares es porque el podocito, que está en la barrera de filtración glomerular, está dañado, versus las tubulares, que es ya cuando mi barrera de filtrado glomerular está íntegra, pero los túbulos pierden algo de proteínas. También puede haber por sobrecarga, por las gamapatías monoclonales, ortostática, que en la posición en bipedestación, yo pierdo proteínas, pero cuando estoy acostado no pierdo proteínas. Y la transitoria.
¿Cuál es la sospecha clínica? El paciente te va a decir que la orina es espumosa, pero ¿qué es orina espumosa? O sea, generalmente nosotros cuando orinamos, el agua del inodoro hace espuma, pero generalmente desaparece instantáneamente. Si no desaparece y se queda ahí y parece espuma de cuando uno sirve cerveza, entonces es probable proteinuria. Las exploraciones las vamos a hacer con la tira reactiva en orina. La tira reactiva en orina solo va a detectar albúmina, así que solo me va a identificar la albuminuria. Entonces yo debo hacer algo que se llama o el cociente albúmina creatinina en orina al azar o el cociente proteína creatinina en orina al azar, que se va a clasificar con esta unidad, miligramos por gramo, o si no, yo hago una orina de 24 horas, le pido al paciente que recoja durante todo el día la orina en un recipiente y esa orina la voy a analizar para proteínas y voy a clasificar en gramos o miligramos en 24 horas y explicarle bien cómo tomar la orina al paciente. O sea, generalmente les dan el recipiente y empieza con la primera orina de la mañana, va a descartar el primer chorro y empieza a partir de la mitad del chorro. En las mujeres primero tienen que limpiarse los genitales externos y agarrar a partir de la mitad del chorro. O sea, generalmente el primer chorro lo descartan y empiezan a partir del segundo chorro y comienzan a recoger esa orina durante 24 horas hasta la orina del día siguiente, la primera orina del día siguiente, la echan en el recipiente y la llevan al laboratorio para que sea analizada. Así se le dice al paciente que recoja una orina de 24 horas. Las principales causas va a ser la diabetes o alguna enfermedad glomerular. Este es el algoritmo para la evaluación de la proteinuria. Estas son todas las clases de proteinuria que ustedes pueden tener. Pueden tener proteinurias transitorias, que puede ocurrir con la fiebre, ejercicio intenso, infusión de vasopresores o infusión de albúmina. La proteinuria ortostática persistente, que es poco común después de los 30 años. Puede ocurrir en 2 a 5% de los adolescentes. La proteinuria por sobreproducción, porque hay un mieloma, o porque hay rhabdomiólisis o hemólisis. La proteinuria glomerular, que va a tener otras características y que va a ser generalmente por albúmina. Puede haber síndrome nefrótico, síndrome nefrítico, con hematuria glomerular, con eritrocitos dismórficos, acantocitos, entre otros, y la proteinuria túbulo intersticial, que generalmente va a ser menos de 3 gramos al día y generalmente tiene proteínas que no son albúmina. Y las otras proteínas generadas por afecciones del tracto urinario, como tumor genitourinario, nefrolitiasis, infecciones del tracto urinario. Entonces yo siempre debo hacer una historia clínica y un examen físico completo, realizar un uroanálisis con examen del sedimento urinario. Si no pasa nada, yo debo manejar, si está normal, yo debo repetirlo. Si no está normal, yo debo llevarlo a una evaluación por nefrología. Si repito la proteinuria cualitativa y el test es positivo y hay proteinuria persistente, entonces yo debo seguir evaluando. Si hay proteinuria ortostática, reevaluar periódicamente si la hay. Si no, debo cuantificar la proteinuria con una orina de 24 horas, sería lo ideal, pero hay proteinuria en 12 horas o están los cocientes que ya les dije. Si hay proteinuria mayor de 3 gramos al día, evaluar para enfermedad glomerular y pensar en hacer una biopsia renal. Si no, yo hago una electroforesis de proteína porque quiero ver si hay proteinuria por sobreproducción por un mieloma, sobre todo en pacientes de edad avanzada y que tengan hipercalcemia, falla renal o que tengan alteración de la función renal con aumento de creatinina, lo que se le denomina el CRAP. Pero no todos esos pacientes van a tener CRAP. Y eso puedo identificarlo con esto, una electroforesis, inmunoelectroforesis de proteínas en orina. Si la mayoría es albúmina, sí, debo buscar la enfermedad glomerular. Si no, debo buscar la enfermedad monoclonal derivada de las células plasmáticas. Así que básicamente ese es el abordaje de la proteinuria. La albuminuria nos sirve también para identificar qué paciente hay que ver de forma más frecuente con enfermedad renal crónica, cuál tiene más riesgo cardiovascular o renal. Y la dividimos así en A1, A2, A3. A1, entre comillas normal, porque no es del todo normal, menos de 30 miligramos por gramo. Moderada, 30 a 300 miligramos por gramo, que es el A2, y el A3, que es la severa, más de 300 miligramos por gramo. Todo esto se traduce, si ven bien, entre más albuminuria,
más anaranjado y rojo, este es un mapa de calor o un semáforo, por así decirlo, con los grados de enfermedad renal crónica en cuanto a filtrado glomerular y albuminuria, y esto deben aprendérselo porque es pregunta de examen el cómo clasificar un paciente en base a filtrado glomerular y albuminuria. Entre más rojo esté el paciente, yo debo verlo más seguido, cada 1 a 3 meses. Si está anaranjado, 3 a 4 meses. Si está en amarillo, cada 6 meses. Si está en verde, lo veo anualmente, básicamente. ¿Por qué? Porque la albuminuria determina el pronóstico renal y es un factor de riesgo cardiovascular y renal. Y lo vuelvo a repetir porque quiero que se les quede grabado en la cabeza. El síndrome nefrótico no es más que una constelación de signos y síntomas caracterizados por proteinuria mayor de 3.5 gramos en 24 horas o mayor de 40 miligramos por hora por metro cuadrado de superficie corporal. Edemas e hipoalbuminemia. Si yo tengo estas tres cosas, que lo puedo resumir en PEH, si lo quieren aprender por mnemotecnia, yo sugiero que no, porque es bastante sencillo aprenderse que una proteinuria nefrótica con edemas y albúmina plasmática baja me da un síndrome nefrótico. Y que de eso, de estas tres alteraciones, se deriva la hiperlipidemia, porque al haber poca albúmina, el hígado lo sensa y comienza a producir no solo albúmina, sino también lipoproteínas. Y que si yo tengo pérdida de albúmina, yo tengo un aumento del riesgo trombótico y puedo llegar a trombosis o eventos trombóticos como trombosis venosa profunda, trombolismo pulmonar, trombosis de la vena renal, entre otras. ¿Cuándo lo voy a sospechar? Orina espumosa y el paciente con edemas de miembros inferiores, miembros superiores, derrame pleural, ascitis, anasarca, entre otras manifestaciones. Exploraciones que le voy a hacer a ese paciente, una tira reactiva de orina para ver si no tiene, además del síndrome nefrótico, hematuria, porque hay algunas nefropatías IgA que se presentan con síndrome nefrótico, un pequeño porcentaje. Y si solo tengo proteinuria y si es un niño, debo pensar en enfermedades de cambios mínimos y no necesariamente debo hacer una biopsia renal. Primero lo trato con esteroides. Pero si es un adulto, sí pensaría más en la biopsia renal porque no es tan frecuente de cambios mínimos y es más frecuente las otras dos, membranosa o focal segmentaria, que eso lo vamos a ver en próximas clases. Las principales causas, las glomerulopatías. Membranosa, cambios mínimos, focal, segmentaria. Hay otras como la membrana proliferativa, la amiloidosis, la diabetes, dan síndrome nefrótico. Síndrome nefrítico está caracterizado por ¿qué? Hematuria principalmente. Y es una hematuria glomerular, o sea que no tiene coágulos y que en el sedimento de orina va a haber eritrocitos dismórficos, va a haber células de Mickey Mouse, cilindros hemáticos, va a haber hipertensión arterial, va a haber una proteinuria, pero no va a estar en rango nefrótico, y la disminución del filtrado glomerular con pérdida del gasto urinario, que para la próxima clase voy a preguntar qué es oliguria, y edemas, que no son tan marcados como en el síndrome nefrótico. O sea, esta es la sospecha clínica. Edema, no está orinando lo suficiente, pero ustedes me dirán con cuánto define oliguria, y que haya hipertensión. Sedimentos anormales de orina, bioquímica de sangre, tengo que hacer un estudio completo para buscar enfermedades autoinmunes, enfermedades virales o algún otro mecanismo infeccioso bacteriano también, ecografía renal y planificar una biopsia renal, porque las principales causas son las glomerulopatías, las relacionadas a infección, que ya no se dice postinfecciosa, las primarias y las secundarias, por ejemplo, al lupus eritematoso sistémico, que me puede dar un síndrome nefrítico, pero también me puede dar un síndrome nefrótico dependiendo de la clase de lupus. La hipertensión arterial, hay una prevalencia en torno al 30-40% en España, en Estados Unidos 40-50%, en Panamá en torno al mismo porcentaje y puede ser que más, si uno sale a cualquier lugar en Panamá, de 10 personas que tú ves, 6 a 7 tienen aumento de peso, están obesos o están en sobrepeso, y todo eso se traduce en enfermedades crónicas como hipertensión arterial, síndrome cardiorrenometabólico y vascular, diabetes, entre otras. Puede ser esencial o primaria en el 90% de los casos, poligénica, habrá una que otra monogénica, pero no debemos olvidar los casos secundarios por hiperaldosteronismo, síndrome de apnea obstructiva del sueño, hipertiroidismo, o que haya
también otras causas como feocromocitomas, entre otras. Sospecha, dolor de cabeza, cefalea, mareos, entre otras manifestaciones. Lo principal para diagnosticarla, monitoreo ambulatorio de presión arterial, que puede ser con Holter o puede ser un automonitoreo de presión arterial con un medidor o un esfigmomanómetro, un oscilómetro en casa, sedimentos en orina normales. La hipertensión arterial puede tener hipertensión arterial maligna con alteraciones en el fondo de ojo y alteración en el sedimento de orina. Hay que pedir una bioquímica, hemograma, electrocardiograma, va a mostrar hipertrofia ventricular izquierda, fondo de ojo para ver el papiledema, entre otras. Y las principales causas, enfermedad renal crónica, renal fármacos, el hiperaldosteronismo primario, apnea del sueño, cuando hablamos de causas secundarias. Pero generalmente no tiene una explicación y se le llama primaria y tiene un componente heredofamiliar importante. Estas son las clasificaciones de la hipertensión del 2020, pero cuando veamos la clase de hipertensión, hay una guía del 2024 de la Sociedad Europea de Cardiología, hay una guía del 2023 de la Sociedad Europea de Hipertensión, y hay una guía del 2017 de la Asociación Americana del Corazón para clasificar la hipertensión, y vamos a ver las discrepancias entre cada una, en que sí se ponen de acuerdo y cuál me parece a mí más amigable, pero no quiere decir que es la que haya que usar, sino que la que sea más cómoda para ustedes es la que deberían utilizar. Fracaso renal agudo generalmente va a tener una clasificación fisiopatológica dependiendo de la causa. Esto se le llama prerrenal, pero esto va cambiando y se le va a llamar hemodinámico, renal porque hay un daño intrínseco en el riñón o parenquimatoso, y posrenal cuando hay una causa obstructiva urológica que está condicionando el fracaso renal agudo. Entonces, el fracaso renal agudo no se define más que como un aumento del delta de creatinina. O sea, yo tenía una creatinina normal en 0.8 y subió 0.3 miligramos por decilitro en 48 horas, porque la creatinina se eleva en 48 horas porque es un marcador tardío de la función renal. Entonces, yo voy a tener un fracaso renal agudo. Si empiezo a disminuir la diuresis y presento oliguria o anuria, también presentaré un fracaso renal agudo. O si tengo una creatinina de entrada de 4 y necesidad de diálisis, es un fracaso renal agudo si ha estado en los primeros 7 días desde que yo tuve mi última creatinina normal. Entonces, para diagnosticar esto, yo siempre debo tener una creatinina normal de forma relativamente reciente. Puede ser ambulatorio versus hospitalario, o sea, que se haya generado en casa o en mi entorno versus que lo haya generado en el hospital. Los signos de alarma son las alteraciones urinarias, como ya las que ya hemos mencionado, proteinuria, hematuria principalmente de origen glomerular. ¿Cuándo lo voy a sospechar? Cuando baja el gasto urinario, cuando hay poca hidratación, la perfusión ha disminuido y la ocultación. Exploraciones, índices urinarios, bioquímica y hemograma, seguimiento anormales, ecografía, biopsia renal, entre otras. La ecografía para descartar que no haya algo urológico, una hidronefrosis, una litiasis que me esté generando ese fracaso renal agudo. El sedimento para ver que no haya anormalidades, la bioquímica y el hemograma para ver que no haya otras alteraciones que indiquen el por qué yo tengo el fracaso renal agudo. Las principales causas en el ámbito ambulatorio es la prerrenal o hemodinámica. La hospitalaria puede ser multifactorial. Nosotros hacemos mucho daño dando medicamentos que a veces son innecesarios y hay mucha iatrogenia, como con los inhibidores de bomba de protones, como con los AINES, como con ciertos medicamentos que pueden llevar a nefritis intersticial. Puedo generar necrosis tubular aguda también. Los fármacos y tóxicos hay que tenerlos en cuenta siempre. Estos son los índices urinarios que me pueden ayudar en el diagnóstico de lo que vendría siendo el fracaso renal agudo, y lo clasificamos en hemodinámico o necrosis tubular aguda, y esto lo vamos a ver en lo que vendría siendo la clase de fracaso renal agudo. Pero saber que cuando yo tengo un riñón funcionando y tengo fracaso renal agudo, la respuesta normal del riñón va a ser reabsorber más sodio. Entonces, en la prerrenal, el sodio en orina va a estar bajo. En cambio, cuando hay un daño ya renal intrínseco, como en la necrosis tubular aguda avanzada, yo tengo una pérdida de sodio porque los túbulos están dañados y no están haciendo su trabajo de reabsorber sodio. Lo mismo pasa con la urea.
Si yo tengo un fracaso renal agudo y mis túbulos están funcionando, yo debería reabsorber más urea. Aquí está mal colocado. Debería ser menos del 10%, pero hay una fracción de excreción del nitrógeno ureico, menos del 35%, más del 35%. La osmolaridad urinaria va a estar aumentada en la prerrenal, disminuida en la necrosis tubular aguda. Y hay muchos otros índices para clasificar. Podemos utilizarnos o valernos del ultrasonido para clasificar también el fracaso renal agudo. Enfermedad renal crónica no es más cuando hay un daño renal que ha persistido por más de 30%, por más de 3 meses, perdón, en el paciente. Representa el 10% de la población adulta, 20% tienen más de 60 años. Las principales causas de enfermedad renal crónica son diabetes e hipertensión arterial, seguido de las enfermedades glomerulares y después la enfermedad poliquística renal autosómica dominante. Hay una alteración funcional y estructural más de 3 meses. O sea que si yo tengo la función normal, pero tengo quistes en los riñones y han estado ahí más de 3 meses o desde mi nacimiento, yo tengo una enfermedad renal crónica. Y se clasifica según el filtrado glomerular y la cantidad de albúmina que pierda por la orina. Y yo debo basarme en evaluar la progresión, como ya les mencioné en el mapa de calor, y en establecer medidas de nefroprotección o renoprotección que me ayuden a que esta enfermedad no progrese de forma rápida y quede en diálisis, ya sea hemodiálisis, diálisis peritoneal o en un trasplante renal. ¿Cómo lo sospecho? Con el cribado que va a ser en base a tomarle una creatinina al paciente, medirlo de forma en cuanto a edad, peso, y tomar lo que es un cociente albúmina creatinina en orina, preguntarle por nicturia, que es el aumento de frecuencia urinaria por las noches, por la alteración del mecanismo de contracorriente, que va a estar muy relacionado con la enfermedad renal crónica y con otras afecciones renales, y las exploraciones bioquímicas, hemogramas, sedimento, el PAC, que es el cociente albúmina creatinina, o en la orina de 24 horas, la ecografía con riñones pequeños, entre las otras características que ustedes me van a mencionar en la cápsula, y las principales causas ya las mencioné, que son los pacientes con diabetes principalmente. Y así yo hago la evaluación de la enfermedad renal crónica. Este algoritmo es de suma importancia porque los médicos de atención primaria, médicos generales, no están sabiendo abordar de forma íntegra pacientes con enfermedad renal crónica, no los derivan a tiempo al nefrólogo, no tienen los cuidados que hay que tener en un paciente con enfermedad renal crónica, los llenan de medicamentos nefrotóxicos, los pacientes evolucionan de forma rápida a un estadio terminal, que un estadio terminal es cuando yo tengo menos de 15 mililitros por minuto, estoy en un grado 5 de enfermedad renal crónica y que tenga necesidad de diálisis. A eso se le llama enfermedad renal crónica en estadio terminal. Y lo voy a clasificar según el filtrado y según la albuminuria. Así hago el diagnóstico, y si tengo una enfermedad renal grado 3, con una albuminuria importante o sin albuminuria grado 3B, 3A en adelante, yo debo remitir a nefrología para enlentecer la progresión hacia terapia dialítica. ¿Qué otros signos de alarma voy a tener? Si tengo hematuria renal, proteinuria, progresión rápida o hipertensión arterial refractaria y una disminución muy rápida del filtrado glomerular, debo remitir inmediatamente al cuarto de urgencia o a nefrología. Y bueno, lo vamos a dejar aquí porque ya son las 8. No sé si tienen alguna pregunta, duda, y a partir de la próxima clase empezamos con las cápsulas. ¿Ok? El día viernes en la mañana, ¿verdad, doctor? Viernes en la mañana de 9 a 11. Si no la tienen para el viernes, entonces empezamos la otra semana, no hay problema. Con las cápsulas. Porque son 6 cápsulas nada más, así que sí nos da el tiempo. Recordarles que son 2 quizzes y que hay un taller de ácido base y electrolitos y que es un parcial. Son 3 parciales en total según la materia, pero intentaremos de que lo coordinemos según su disponibilidad y la mía. Y las cápsulas cortas que sean de 10 a 15 minutos
y que sean concisas y precisas. Entonces nos vemos en la próxima clase y son 3 semanas virtuales y 3 semanas presenciales. Creo que queda así, ¿no? Sí, doctor. Dejo de compartir y nos vemos el viernes a las 9 de la mañana. ¿Ok? Tengo una noche. Chao.